Buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida. Queremos agradecer a todos los candidatos, candidatas que hoy nos acompañan, que están dando la pelea día a día para poder ganar cada día más adhesiones para ser elegidos diputados, diputadas del Distrito 14. El programa tiene como objetivo, ustedes bien lo saben, informar a nuestra ciudadanía para que todos puedan votar informados, saber, reconocer y de a poquito ir encontrando en nuestros candidatos la persona por la cual quieren votar. Agradecemos a todos y todas los que están conectados a través de la página de la Mesa de Unidad Social, el canal NTV y Oveja TV. Y también a aquellos que lo verán posteriormente porque va a quedar disponible en las redes sociales. Sabemos que hoy juega Chile, así que muchos van a querer estar en eso, pendientes y expectantes, por tanto lo van a ver después. José, te saludo, nuevamente estamos acá juntos para hacer este programa. Sí, gracias Mercedes, gracias a nuestras candidatas, a nuestros candidatos por acompañarnos y tener la valentía de estar a puertas de un partido, como ya indicó Mercedes, tan importante para nuestra selección, aquí, dando la cara, dando sus impresiones y por supuesto sus proyecciones como futuros parlamentarios, futuras parlamentarias. Solo consignarles a quienes nos escuchan que vamos a tener 4 grandes momentos en orden a reconocer a nuestras candidatas y a nuestros candidatos al Congreso, a la Cámara de Diputados, y se distribuyen en la siguiente manera. Un primer momento de presentación en donde cada candidato, cada candidata tendrá 1 minuto para presentarse y habrá un momento en donde se mostrará un pequeño relojito que indicará cuándo están los 30 segundos antes de terminar. Un siguiente momento de motivaciones, en donde cada candidata, cada candidato tendrán 2 minutos para establecer allí cuáles son las esencias por las cuales nos buscan representar desde nuestro territorio. Y un tercer momento en donde cada candidato, cada candidata se hará cargo de una pregunta que ya se escogió por sorteo y por cada pregunta organizada en 2 rondas se establecerán 2 minutos de respuesta por cada pregunta que cada candidato va a tener que asumir. Para finalmente cerrar con el cierre, ¿no? En donde se supone se nos permitirá conocer cuál será la motivación o la expectativa o el por qué debemos escogerlos el siguiente noviembre para que sean nuestros representantes en el Congreso, en la Cámara de Diputados y Diputadas. Esa es la estructura genérica y que, por supuesto, Mercedes nos irá allí dando la pauta para establecer el proceso dinámico de este momento de presentación. ¿Está bien, Mercedes? ¿O me faltó algo? Impecable. Vamos a comenzar entonces con el primer bloque, que como decía José, su objetivo es conocerles. Es 1 minuto y la verdad es que es bien interesante para las personas saber quiénes son ustedes. Datos prácticos, de repente la gente quiere saber dónde viven, con quién viven, cuál es su ocupación, su hobby. Bueno, cada uno ocupe ahí su minuto de la mejor manera posible. Entonces, su adscripción política también, bueno, desde dónde proviene, militancia, gente, si es que hay, independiente, si es que no. De verdad que a la gente eso le gusta mucho conocerlo en este espacio. Entonces vamos a partir, van a tener 1 minuto y a los 30 segundos aparecerá el relojito que les va a avisar que les quedan 30 segundos y de ahí serán muteados. Entonces, Eduardo, te invitamos para que puedas hacer uso de tu minuto y contarnos quién es Eduardo Alvarado. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o buenas noches ya. Primero que todo agradezco la invitación y les comento, miren, mi nombre es Eduardo Alvarado Espina, soy profesor
en la Universidad de Chile, me dedico a la teoría política, estudié un doctorado en España sobre ciencia política. Tengo un par de gatos, eso me fascinan mucho los gatos. Provengo de una familia trabajadora, he estado muy vinculado permanentemente y eso es una militancia de vida, tanto a las organizaciones sociales como también a los grupos territoriales, partiendo desde mis espacios de dirigencia estudiantil en la universidad y también en el último tiempo en mi participación en asambleas territoriales, en movimientos sociales constituyentes y en otros espacios en los que he tratado de contribuir básicamente a partir de mi experiencia y también del bagaje que tengo en ciertas áreas, que claramente no sé de todo, pero sí especialmente sé sobre temas del sistema político y también de democracia. He tratado de contribuir justamente a inspirar mayor intención de participación y justo con eso también favorecer el conocimiento popular respecto al proceso en el que estamos viviendo, el proceso que estamos viviendo hoy en día. Gracias, Eduardo. Ahora continuamos. Tuvo una suerte hoy día, Eduardo, que tenemos un desfase con el reloj, entonces ganó unos segunditos ahí, Eduardo, en el día. Continuamos entonces con Carolina Santis. Por favor, permítenos conocerte, Carolina Santis. Hola, bueno, yo soy Carolina Santis, vivo acá en Paine, tengo 40 años, soy casada, vivo con mi esposo y mis 4 hijas, tengo 4 niñas, puras mujeres, así que mandamos las mujeres acá en la casa. Yo de profesión soy relacionadora pública, después estudié innovación corporativa, tengo 12 años de experiencia en el ámbito de educación superior, en gestión cultural, gestión deportiva, vinculación con el medio. Y todo el ámbito social, proyectos de voluntariado, la pastoral, así que conozco harto de ese ámbito. Yo nací en Puente Alto, en una población, estudié en un liceo público, creo que hay que fortalecer la educación pública, y hoy en día estoy aquí, desde mi comuna, que es parte del Distrito 14, queriendo representar hacer una política distinta. Gracias, Carolina, por tu presentación y claridad. Gracias a Carolina porque ahora le vamos a agradecer a Leticia Zúñiga su presentación que nos permita esta mirada personal de Leticia, de dónde viene, para dónde va y en qué está. Perfecto. Ya, mi nombre es Leticia Zúñiga Silva, vivo en Cholqui, un pueblito muy pequeño acá en Melipilla, hace 23 años. Provengo de otro lugar, Santiago, una población se llama Victoria. Tengo 2 hijas separadas. A ver, mi vida social ha sido bien activa en realidad. Eso me ha permitido conocer varias organizaciones y dirigir varias organizaciones, entre ellas APR, ser secretaria, parte del directorio, fiscalizadora, también organizar adultos mayores, juntas de vecinos, acá en Melipilla igual, organizar las teletones varios años. En realidad, mi vida como organizadora en la comunidad ha sido muy amplia y muy activa. Entonces, por eso decidí participar en todo esto también. Después sigo entonces. Gracias, Leticia. Parece que tuvimos un desfase también con Mercedes por mi culpa, porque quien correspondía dirigir esta parte de la presentación no era mi persona, sino que a Mercedes. Así que le entrego de nuevo el mando. Mercedes, por favor. No te preocupes, esto es trabajo colaborativo, así que se entiende que a veces pueden pasar estas cosas. Y nos correspondería en el cuarto lugar a Juan Pablo Rivera. Nos interesa saber quién eres tú, tu contexto, algo de tu historia que tanto le ayuda a la gente a identificarse con los candidatos. Juan Pablo. Gracias, Mercedes. Primero que todo, un abrazo a todos, a todas. Yo soy abogado de profesión de la Universidad de Chile. Yo estudié en un liceo público, el Liceo Las Tarrias. Soy primera generación de profesionales de mi familia. Tengo estudio avanzado en Derecho Constitucional y en Filosofía Política. Siempre me ha interesado el tema de la democracia y de la educación pública. Como buen radical, mi referente político es Pedro Aguirre Cerda.
Tengo 2 libros publicados, uno sobre educación, la tiranía de la desigualdad, y otro sobre democracia participativa, que habla sobre la revocatoria de mandato. En mi ámbito personal, yo tengo una pyme, que es un estudio jurídico, que solo en su mayoría vemos causas relacionadas con las personas, es decir, derecho a alimentos, derecho laboral, cuestiones de herencia. Por lo tanto, tengo conexión con los problemas cotidianos de la ciudadanía. Y tengo toda la motivación y energía de hacer las cosas bien y de frente a la ciudadanía con las manos limpias, como corresponde. Muchas gracias, Juan Pablo. Vamos a concluir entonces esta primera parte de nuestro programa y de ronda de presentación con Felipe. Felipe Corbalán, tu turno, tu minuto para contarnos quién eres tú. ¿Aló? Sí. Súper bien. ¿Se escucha? Perfecto. Buenas noches, soy Felipe Corbalán de Stephanie, vivo en Buin, en la zona de Linderos, independiente por Pacto Independientes Unidos, tengo 34 años, estoy felizmente casado, tengo 2 hijos, un niño de 4 y una bebé que va a cumplir 1 año el 25 de octubre, niña de plebiscito. Soy kinesiólogo de profesión, magíster en Dirección Estratégica, en Dirección y Gestión Estratégica de Salud, soy dirigente sindical también, así que durante la pandemia estuve full atendiendo pacientes durante el proceso agudo del COVID, por eso considero que hizo mucha falta la presencia en la constituyente de trabajadores de la salud y dirigentes sindicales. Soy hijo de una contadora y de un mueblista, así que esa es mi historia de base de una familia clase media emergente y con el interés de continuar con la lucha de la sociedad por los retiros y por la lucha de los trabajadores en el Parlamento. Muchas gracias, Felipe. Oye, bien interesante los candidatos del día de hoy. Ya tenemos un abanico de profesiones, oficios y también muy representado el distrito, así que parece que va a ser una buena jornada la del día de hoy. José, veamos el segundo bloque de nuestro programa del día de hoy. Gracias, Mercedes, gracias. Te agradezco tu empatía respecto de mi lapsus de momento, producto de algunas situaciones de tipo personal que muy probablemente lo explican. Bueno, estamos entonces en este otro segundo momento, tomando la posta que nos presenta Mercedes y profundizando, por supuesto, en estos momentos o en estas motivaciones que nos llevan a las candidatas y a los candidatos querernos representar. Desde esa perspectiva, entonces, en el mismo orden en el que nos organizamos en el primer bloque, preguntarle a Eduardo Alvarado, ya nos entregó algunas pistas de cuáles son sus motivaciones. Por favor, Álvaro, profundízalas en estos siguientes 2 minutos en los cuales tienes para ello. Vale, muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente quisiera centrarme en 3 grandes ideas, porque las motivaciones realmente que a mí me llevan hoy día a ser candidato no son exclusivamente personales, sino que también provienen de una convicción más colectiva, de un movimiento que es el Contodes, que es parte de mi candidatura o que levanta mi candidatura, en conjunto también con otras personas que han sido parte también de la lucha por un cambio y una transformación política y social de este país durante los últimos años, especialmente durante los últimos 2. En ese contexto les voy a decir que tengo 3 grandes ideas respecto a qué representar dentro del Congreso. Lo primero son los intereses y la idea de los trabajadores y las trabajadoras y de quienes han sido permanentemente abusados en lo que hoy día ya podría ser llamado una democracia de fachada de los últimos 30 o 31 años. Esas personas y esos grupos son los que a mí me interesa representar en el Congreso, que más allá de los partidos que hayan estado presentes durante los últimos 30 años en el Parlamento y específicamente en la Cámara, los intereses de estos grupos no han estado presentes básicamente porque se ha favorecido a los intereses de las grandes empresas, de los grandes conglomerados, incluso de las transnacionales. Ese es un primer aspecto que me gustaría dejar bastante claro. El segundo es, y es muy importante también, seguir contribuyendo a la consolidación del proceso constituyente. Eso significa darle al Congreso un carácter
que le permita asumir las labores que va a exigir, por ejemplo, la convención en cuanto a su autonomía, trabajo y de construcción y elaboración de una nueva constitución, y el Congreso tiene que ser un amparo y también un soporte para ello. Y por último, y no menos importante, cambiar la lógica también de la representación política que hoy día tenemos, esta lógica individual y bastante más elitista, y transformar esta representación en una que justamente apunte a ser más directa y fomentar la organización social desde las bases, desde los territorios y también desde las organizaciones temáticas y funcionales. Gracias, Eduardo. Alcanzamos a entender tus 3 líneas, por lo tanto, queda total y absolutamente en claridad cuáles son tus motivaciones para este cuadro. Carolina, ¿cuáles son tus motivaciones, sus motivaciones que la convocan al competir por ganar un escaño en la Cámara de Diputados y por nuestro distrito? Bueno, les comento a la gente que nos está viendo en este programa. Yo fui candidata a alcaldesa independiente por mi comuna, porque sentía que había muchas cosas que se podían mejorar en cuanto a la gestión y el liderazgo de la comuna. Tuve un amplio respaldo ciudadano, eso me dejó muy contenta. Y te soy súper sincera, en un principio a mí me ofrecieron ir como candidata de varios partidos y yo lo veía como algo súper lejano. Nunca estuvo en mi sueño o en mi ideal mío, ¿no? Yo siempre había trabajado en el mundo privado y yo lo veía algo como muy técnico, muy alejado del territorio. Entonces un día me puse a investigar y me di cuenta que, por ejemplo, los diputados tienen la última semana de cada mes, la semana distrital, donde ellos no tienen que ir a votar para que hagan un trabajo en las comunas que representen. Eso hoy en día no se está haciendo. Yo he visitado las 14 comunas y en todas no me he topado ni una persona, un ciudadano común y corriente que me diga, no, yo he trabajado en este proyecto de ley o propuse un proyecto o mi opinión fue escuchada. Y ahí me empecé a dar cuenta que había una desconexión, pero gigante. Y empecé a descubrir muchas cosas que no me gustaron y desde la indignación de ver que no se hace lo básico, nace esta candidatura, principalmente como una forma de decir, no, se están haciendo mal las cosas y tenemos que cambiar las caras. Y me puse de cabeza, digamos, al proyecto de la lista y a poder cambiar las cosas. Por ejemplo, se arman las comisiones en el Congreso y se pagan alrededor de 200, 300 millones de pesos a fundaciones de los partidos políticos, a Fundación Jaime Guzmán, a Chile 21, y se van rotando entre los distintos partidos políticos. Así que esa es mi principal motivación, a ver que no hay ni siquiera se cumple con lo mínimo del trabajo distrital, y mi idea es justamente esa, poder hacer un cambio en la forma de hacer política vinculando a los territorios. Gracias, Carolina, por tu presentación de motivaciones. También nos quedó muy clara tu idea y, por supuesto, invitamos ahora también a Leticia Zúñiga, que nos profundice en sus motivaciones y por qué busca este escaño en la Cámara de Diputados representándonos. Está muteada, Leticia. Ahora sí. Ahí sí. Perfecto. Ahí sí. Les digo que me faltó tiempo, pero yo soy estilista profesional y tengo un diplomado en máster en banquetería, no lo alcancé a decir delante. Ahora, mis motivaciones, bueno, nacen porque, por lo que yo les contaba, tengo una vida social organizativa muy importante a mi modo de ver, y con mucha inquietud, igual me encontré con un movimiento que era el movimiento de la gente. Me sentí muy identificada, empecé a aprender otras cosas, también a ver la política desde otro punto de vista. Sentí que tenía la obligación y que podía aportar. Además estaba la desesperanza de mucha gente y la molestia inclusive la mía. Entonces había que ponerse las pilas, ¿cierto? Y empezar a trabajar para hacer algún cambio, provocar algún cambio.
en esta sociedad. Y es ahí donde me encuentro, ¿cierto?, con toda esta realidad y lo que es el trabajo también de ocupar un cargo, de postularse a un cargo. Y la importancia que tiene, porque no solamente vamos a ir ¿cierto?, a firmar leyes, sino que a aprobar leyes, perdón, sino que también tenemos que fiscalizar. Y eso es lo que aquí ha faltado, mucha fiscalización. Acá en mi zona, ¿cierto?, tenemos un problema grave con respecto al agua y yo lo trabajé, lo estudié, por lo tanto tengo conocimiento de causa de eso. Y ese es uno de los puntos que a mí me gustaría trabajar, el tema del agua, la conectividad, ayudar en solucionar un poco el tema que tienen los niños con respecto a los colegios. Están muy, muy lejanos. Y Entonces, redondeando, Leticia. no sé si más. Gracias, Leticia. Muy gentil. También nos quedó muy claro cuáles son tus proyecciones y tus motivaciones para hacer este loable, noble ejercicio del ejercicio de la política. Juan Pablo Rivera, tus 2 minutos de motivaciones. Gracias. Yo creo que en estos tiempos donde hay tanta desconfianza con la política, Así es. los que tenemos vocación de servicio público tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes y que podemos aportar si tenemos los conocimientos, tenemos las capacidades y lo más importante, tenemos la transparencia y la probidad para ejercer un cargo público. Por eso yo nacionalmente pienso en 2 ideas madres y luego voy a pasar a las ideas del distrito. Primero, la educación pública. Gobernar y legislar sigue siendo educar, como decía el gran Pedro Aguirre Cerda, el mejor presidente de Chile. Sin una educación pública de calidad, jamás vamos a alcanzar el desarrollo. Jamás vamos a tener una mejor democracia porque vamos a tener una sociedad segregada entre ricos y pobres. Jamás vamos a poder aspirar a entrar en el siglo XXI con el tema de la innovación y la tecnología porque no vamos a tener trabajadores calificados. Y jamás vamos a tener igualdad de oportunidades porque el único espacio más importante en una sociedad donde se otorga la igualdad de oportunidades es en la escuela pública. Esa es una democracia en mini, digamos, donde existe una variedad de personas de diferentes religiones, idealmente diferentes tratos sociales, etc. Tenemos que fortalecer la educación pública para que esté a la altura de los desafíos del siglo XXI. Segundo, el tema de la democracia. Los partidos políticos son necesarios, pero no bastan. Los partidos políticos, sí, son absolutos en torno a captar los mecanismos de poder, obviamente que van a alejarse de la ciudadanía. Necesitamos mecanismos de democracia directa que sean armónicos con los partidos políticos y mecanismos de expresión también de las organizaciones sociales para que todos vayamos en búsqueda del mismo bien común. Por ejemplo, la iniciativa popular de ley. Por ejemplo, la revocatoria de mandato. En Uruguay el agua fue un derecho humano porque la gente reunió las firmas para que el agua sea un derecho humano. Y por último, los temas del distrito. La conectividad, la delincuencia, el narcotráfico, hay que atacarlo fuerte, hay que ser valiente en eso. Y tercero, no menos importante, también, como siempre, el tema de las pensiones y de la salud, que tiene que ser un derecho social universal y de calidad. Gracias, Juan Pablo. Nos quedaron también muy claras tus dimensiones de escala nacional y de escala distrital en orden a el futuro trabajo. Felipe Corbalán, tus 2 minutos. Ya, las razones por las que me motiva a ser diputado por el distrito, la divido en dos etapas. Una es la que comencé desde la búsqueda de los patrocinios y escuchando mucho las necesidades de la gente. Y lo que más existe es la continuación y continuidad de los retiros de la AFP, que no tengan letra chica, que sean sinceros hacia la gente y que existan hasta que las AFP realmente tengan un foco en las pensiones y no llenar los bolsillos de los empresarios. Por otra parte, y como lo mencioné anteriormente, hacer una revisión del Código del Trabajo, donde existen aún mucha precarización de los sistemas, donde se permite la subcontratación, donde alguien se queda con gran parte del sueldo de la persona, y también terminar con las contratas que son actualmente utilizadas como una herramienta política para asegurar votos y no poder mover a los que tenemos de alcalde, concejales, porque si saben que si cambian de dirección van a poder quedar sin trabajo. Y lo mismo que los honorarios a permanencia, donde tenemos personas que no cuentan con el beneficio que tiene la institución porque están fuera del sistema.
Ahora, también otra cosa que molesta mucho, que el tema del foro parlamentario, donde se está viendo, justo esta semana, se está viendo que está siendo grotesco cómo por delitos de cuello y corbata hay que hacer un proceso tremendo cuando a la luz de todos hay datos suficientes para castigar, y castigar con cárcel efectiva. Y la dieta parlamentaria, que hoy en día es una burla, es un abuso hacia la clase trabajadora, que se lleven al bolsillo tremendos montos mientras el sueldo mínimo no supera aún los 600.000 pesos. Y algo distrital, la conectividad, donde tenemos muchas partes del distrito sin acceso a internet y un transporte que también es caro y deficiente. Gracias, Felipe. Como hemos podido presenciar, Mercedes, hemos sido testigos de una muy disciplinada conducta de nuestros candidatos, de nuestras candidatas, para respetar los minutos y que nos permitieron varios tips. Por lo tanto, tenías mucha razón en que sería reinteresante este debate, o sea, esta presentación, esta dimensión en la que nuestros candidatos y nuestras candidatas nos presentan. Así que, por favor, Mercedes. Bien, vamos a pasar al tercer momento, que es el momento de las preguntas. Tenemos 16 preguntas, de las cuales todos fueron sorteando 2 antes de iniciar el programa. Y vamos a comenzar con Eduardo, quien sorteó la pregunta número 3. La dinámica es, yo la voy a leer con calma para que la puedan internalizar y después van a tener el tiempo para responderla. Y al igual que en otras ocasiones, va a estar el relojito ahí marcando para que no nos extendamos. O sea que la termina antes, fantástico, vamos ahorrando tiempo para los que vienen. Entonces, Eduardo, la pregunta 3 dice así. El alcalde es la principal autoridad de cada municipio y tiene todo el poder. Los concejales, sin embargo, no tienen mayores atribuciones y aunque tengan muy buenas propuestas, si no son de la misma línea del alcalde, las buenas propuestas quedan solo en eso. ¿Cuál es su opinión frente a este tema y qué podría hacer usted como parlamentario para dar solución a este problema? ¿Cuánto tiempo tengo para responder? 2 minutos. 2 minutos, vale. A ver, este es un tema que puede resultar muy interesante y además es parte también de cosas, de cuestiones que he ido estudiando con el tiempo y que conozco también en términos académicos y profesionales. Aquí tenemos un debate respecto a cuál es la función del concejal, porque el concejal básicamente actúa como un fiscalizador del rol y de las acciones y los actos del alcalde. Ahora, eso claramente depende si hay mayoría o minoría, de la mayoría o la minoría que tenga el consejo. Un alcalde tenga mayoría en el consejo, difícilmente va a ser fiscalizado. Un alcalde o una alcaldesa que tenga minoría en el consejo puede tener mayor cantidad de fiscalizaciones. Eso ocurre dependiendo de la composición política que también tenga el consejo. Efectivamente, los concejales tienen un rol, si lo comparamos con el poder que alcanza el alcalde, muy menor en cuanto a su propia gestión. Más allá de que puedan hacer llegar justamente peticiones o puedan también poder representar la opinión de los vecinos y las vecinas. Claro, por un error técnico nuestro, es 1 minuto para la respuesta. Entonces Eduardo calculó mal el tiempo. Así que vamos a quedar ahí en deuda con la respuesta. No sé si podríamos retomarlo para que pudiese cerrarla, porque fuimos nosotros los que no le indicamos bien el tiempo. Si podríamos abrir de nuevo a Eduardo para que pudiese rematar la idea que le quedó ahí en la espera. Ahí sí, van a darte... Legislativos, aquí habría que revisar cómo se produce la elección de alcalde a nivel comunal. Y creo que el camino es que se produzcan listas de concejales, como se tenía anteriormente, y que los concejales con mayoría justamente puedan obtener la alcaldía o en el caso de que tengan mayoría a nivel de porcentual. Básicamente seguir esa línea y revisando también cuáles son las atribuciones de cada uno de estos cargos, alcaldes y concejales. Muchas gracias, Eduardo. Las excusas por haberte interrumpido en tu elaboración de respuesta. Ahora vamos a ir con Carolina. Sorteó la pregunta número 8.
Ya, un minuto para que lo vayan armando ahí mientras yo voy leyendo la pregunta. Dice así: son frecuentes los bingos que se realizan en nuestras poblaciones para ayudar a financiar los gastos de algún enfermo, que para buscar una solución en el sistema de salud privada deben endeudarse de forma importante. En el sistema público de salud, las personas deben esperar demasiado tiempo y muchas veces la atención llega cuando el enfermo ya ha fallecido. ¿Qué opinión le merece esta situación y de qué manera se podría asegurar una salud de calidad para el grueso de la población? Bueno, es un tema importante. La salud pública debe ser fortalecida. Se debe eliminar el lucro en la salud. No puede existir una salud para ricos y una salud para pobres. La salud es un derecho fundamental de los ciudadanos. Por ende, la gente llega a la instancia de los bingos por desesperación. Y eso no puede ser que la gente tenga que estar vendiendo su casa, tener que estar rematando las cosas para poder acceder a un tratamiento médico. Y aquellos que tienen ciertos privilegios puedan fácilmente costear los tratamientos. Eso no debe ser así, eso se tiene que cambiar. Ahí hay un tema de humanidad. Una persona con una enfermedad, independiente de su condición social, independiente de su color político, tiene que tener acceso a salud. Por eso yo lo digo, y lo digo con propiedad. Yo he estado muchas veces en el hospital, por ejemplo, el Sotero del Río, en el hospital de Buin, y las esperas son largas y muchas veces no tienen especialistas. Necesitamos más especialistas, necesitamos fortalecer los SAPU, los consultorios. Así que esa es mi postura. Gracias, Carolina. Vamos a pedirle entonces a Leticia. Ella sorteó el número 7. Voy a leer la pregunta. Dice: son muchos los casos de personas mayores que, a pesar de haber cumplido la edad de jubilación, deben seguir trabajando para poder subsistir, ya que los montos de jubilación no alcanzan para llevar una vida digna. Pero este problema no lo viven las personas de las Fuerzas Armadas, que nunca debieron cotizar en la AFP. ¿Qué opinión tiene al respecto y de qué manera se podría evitar que en el país existan jubilaciones que aseguran una vida digna y otras condenan a vivir en la indigencia? A ver, de partida las pensiones son una pena, por decirlo menos. Creo que habría que, bueno, nosotros en el partido tenemos un plan de trabajo que debería ser imponer, digamos, el tripartito, ¿cierto? Que el gobierno, el trabajador y el empleador. Sería la única forma, creemos nosotros, que podríamos generar a futuro un tipo de pensión un poco más generosa, por decirlo de alguna forma. Eso. Muchas gracias por la respuesta, Leticia. Juan Pablo, en el sorteo el número 9, y la pregunta es la siguiente. Dice así: el acceso a una vivienda digna se ha tornado un deseo inalcanzable para la inmensa mayoría de habitantes de nuestro país. ¿Qué solución se le podría dar para asegurar a la población el acceso a una vivienda digna? El derecho a la vivienda en nuestra actual constitución, con nuestro actual sistema jurídico, no está garantizado. Eso hay que tenerlo súper claro. Esperemos que la nueva constitución garantice el derecho a vivienda para después, como diputado, bajar eso a la ley y hacerlo carne. En el distrito yo he escuchado decenas de testimonios de personas que postulan años y años y todavía no les sale su casa, o que le piden más y más trámite. O también existen estos temas, estos gestores que se hacen llamar gestores para postular al subsidio, que son chantas que le cobran a las comunidades de vecinos, a los comités de vivienda, para gestionar, lo estafan. Por lo tanto, acá se necesita un cambio radical en este sentido, considerar que la vivienda es el lugar físico donde las familias proyectan su vida. Nadie, digamos, se toma un terreno, por ejemplo, por gusto, sino que lo hace por necesidad. Por lo tanto, necesitamos un plan sistemático, racional a largo plazo, para que todas las personas tengan acceso a vivienda. Porque las personas quieren pagar su vivienda, no lo quieren gratis, pero quieren efectivamente que el Estado se ponga las pilas y ejecute las obras que están planificadas hace bastante tiempo. Muchísimas gracias por tu respuesta. Y Felipe,
corresponde la pregunta 10, que dice así: el agua es un bien cada vez más escaso y hay poblaciones enteras que dependen de un camión aljibe para subsistir. ¿De qué manera se podría asegurar el derecho al agua para todos los seres vivientes? Bueno, dentro de la búsqueda como mencioné antes, de patrocinio, me tocó visitar San Pedro, donde esto es una realidad. También la zona más de los cerros, principalmente, que es donde no llega el agua y están escasos por plantaciones de algunos que están con muchos paltos que se absorben todo el agua que pueda existir en el cerro y no permitiendo el acceso libre a las personas. Pero también es una realidad que la distribución, cuando se repartió el tema de la agua, muchas personas no lograron la inscripción a tiempo y las nuevas personas que fueron llegando a la zona también fueron perdiendo la opción de tener un acceso igualitario al agua. Entonces, hay que hacer una nueva reestructuración de cómo se puede entregar el agua a todos los trabajadores y también en el tema de los camiones aljibe hay que mejorar las calles para que si hay una lluvia el camión pueda llegar al cerro. Muchísimas gracias. De esta manera damos término a la primera ronda de preguntas. Viene ahora la segunda ronda. Entonces vamos a retomar con Eduardo, quien sorteó la número 15. Y la pregunta 15 dice así: estamos en pleno periodo de campaña. ¿Con cuál de los candidatos a presidente se siente más en sintonía y por qué? Bueno, primero que todo, estoy dentro de un pacto que es Dignidad Ahora. Está Carolina también ahí, que somos compañeros de lista, el cual no tiene candidato o candidata a presidente. Por lo tanto, no tenemos hoy día en este momento, y ni yo personalmente tengo una opción manifiesta respecto a por quién podría votar en 21 de noviembre como posible presidente o presidente de la República. No obstante ello, me identifico como una persona totalmente antineoliberal y que ha estado construyendo desde hace más de 25 años una idea, a diferencia, por ejemplo, de los partidos que han gobernado este país, una propuesta totalmente que supere el neoliberalismo. Me podría identificar mucho más con candidatos que tienen esas posiciones. En ese sentido, estoy evaluando, la verdad, por quién voy a votar. Descarto, obviamente, votar por cualquier candidato de derecha. Eso incluye a Kast, Parisi, Sichel, candidatos de la centro-izquierda, o más, bueno, no sea centro-izquierda, pero son más que nada centro-derecha, como Jana Proboste, y estoy viendo el caso de Gabriel Boric, pero no tengo decidido en este caso el voto, y hoy día no les podría responder con claridad esa pregunta. Muchas gracias. Se declara en reflexión entonces nuestro candidato. Muy bien. Carolina, pregunta 11, dice así: los principales recursos naturales del país están en manos privadas y en general se exportan como materia prima. ¿Cuál es su postura al respecto y de qué manera se podría lograr que estos recursos signifiquen riqueza para todos y no solo para quienes tienen el control de ellos? Bueno, aquí hay varios temas importantes. Por ejemplo, uno, el tema de la sustentabilidad. No podemos seguir deforestando los bosques nativos para plantar monocultivos y, digamos, alterar toda la biodiversidad de un país, de una zona, para que unos pocos se llenen los bolsillos. Tienen que haber planes de manejo sustentable de todo tipo de industria dentro del país y sobre todo aquellas que extraen recursos naturales como lo que es la minería, las forestales, ¿cierto? En la costa, en el mar. Por otra parte, también es necesario una fiscalización para evitar la evasión de impuestos, cambiar el royalty minero. Hoy en día, por ejemplo, el sector de la agricultura se exporta la gran mayoría de las frutas y verduras. Acá en Paine tenemos sectores críticos porque se pusieron plantaciones de cerezo que consumen mucha agua. Se nos secó la laguna de Aculeo. Hay personas que no tienen agua potable. Entonces, algunos empresarios sacan los recursos naturales, exprimen, digamos, la riqueza de nuestra tierra
y esos beneficios quedan en unos pocos. No son, digamos, un beneficio para el país entero, no agregan un valor agregado. Acá en la comuna tenemos muchas deficiencias, tenemos problemas de transporte, problemas de locomoción, los accesos, las autopistas laterales, tenemos falta de conectividad para la educación. Entonces necesitamos una mejor distribución y que el Estado se haga más partícipe dentro del comercio. Muchas gracias, Carolina. Leticia, vamos contigo con la pregunta número 13. Dice así: estos últimos días nos hemos informado de los detalles de la venta de Dominga por parte de la familia del presidente al Grupo Penta, operación realizada en paraísos fiscales. ¿Qué opinión le merece esta operación y de qué manera se podrían evitar estos negocios? Ya, primero que todo, responderle a uno de los candidatos ahí. El Partido de la Gente no somos de derecha, somos independientes, ¿ya? A ver, no, obviamente el tema de Dominga es demasiado relevante. Creo que la única forma de que los políticos o nuestros representantes no se vean tentados, ¿cierto?, de estas actitudes, es que dejen sus empresas de lado. No puede ser que haya intereses creados entre los gobiernos y los empresarios. O sea, eso es lo que ha echado a perder la política en este país. Muchas gracias, Leticia. Juan Pablo, tu turno. Pregunta número 2. Dice así: en la ciudadanía existe la sensación de falta de justicia y la existencia de una justicia para ricos y otra para los pobres. En este tiene mucho que ver la existencia de los abogados integrantes designados por los gobiernos de turno. ¿Qué opinión tiene usted frente a esta situación y cómo se podría asegurar la justicia independiente del poder económico de los imputados? Bueno, hay varias aristas ahí en ese tema. Primero, la institución del abogado integrante debería eliminarse inmediatamente. Todos los jueces tienen que ser de carrera. ¿Por qué? Porque los abogados integrantes muchas veces tienen intereses creados con los clientes a los cuales ellos representaron en su vida profesional. Por lo tanto, siempre va a haber un conflicto y la decisión no va a ser imparcial. Primer punto. Segundo punto, la Corporación de Asistencia Judicial, que es el mecanismo en el cual las personas sin mayores recursos pueden tener acceso a un abogado, porque el derecho a defensa es un derecho humano, ojo con eso. Aún hoy, quien lleva las causas, en las causas civiles, es un practicante, es un estudiante de derecho, alguien que todavía no es titulado. Eso tiene que cambiar inmediatamente. Por cierto que tienen que ser abogados calificados los que lleven las causas de las personas que no tienen acceso a la justicia. Y tercero, se necesita un cambio radical en el sistema procesal penal, disminuir el tema de la salida alternativa, disminuir el tema de la atenuante, ver también la rehabilitación de los delincuentes que se pueden rehabilitar. Hay muchos jóvenes que hay que enseñarle un oficio, hay que enseñarle una técnica para que puedan tener autonomía. Entonces, en ese sentido, yo creo que todo esto como un plus se puede llevar a cabo los cambios en la justicia. Muchas gracias, Juan Pablo. Concluimos entonces estas preguntas con Felipe y la pregunta 16 dice así: la rebaja de las dietas parlamentarias es una medida que goza de mucha popularidad en la ciudadanía. Sin embargo, en el Congreso los parlamentarios nunca han estado a favor de una rebaja. Fue el estallido social el que permitió que se hiciera una rebaja entre el 25 y el 30%. ¿Qué opinión le merece esta medida y cuál sería su compromiso al respecto? Gracias por la pregunta. Bueno, lo mencioné un poco en la presentación anterior, pero yo considero que acá es importante que terminemos con las promesas que hacemos, que se hacen siempre y que escuchamos, que después, justamente en el Congreso, no llegan a nada. Entonces, por eso es importante generar compromisos reales, que la gente vea. Y de hecho, yo hice un llamado que está en algunas redes sociales a candidatos que están en los distintos distritos que son independientes, que vayamos por esta baja de la dieta parlamentaria y que firmemos un compromiso notarial a que lo vamos a realizar y que con castigos reales si no lo cumplen, después en el Congreso, que sean un castigo de 50 millones de pesos a una fundación sin fines de lucro al distrito que representan, para que realmente se cumpla ese compromiso, porque las promesas después quedan ahí en el aire, después, pucha, el resto no lo cumplió. Para que se logre hay que hacer el compromiso de antes y esté firmado por un grupo importante que después esté en el Congreso.
Muchas gracias, Gracias. Felipe. Transparentar que las preguntas son parte de un listado que tenemos en un banco de preguntas. De hecho, las personas nos pueden hacer llegar sus inquietudes previas a los programas y los candidatos y candidatas las sortean al inicio sin saber cuál es el banco de preguntas. Así que aquí operó la ley del que le toca, le toca. ¿Ah? José. Quería agregar algo. Carolina, viene ahora el momento de los cierres, así es que No, ahí bien cortito, que en el 2018 se presentó un proyecto de ley de bajar los sueldos y no se obtuvo la mayoría necesaria, pero sí esa iniciativa se ha presentado. Eso. Gracias, Carolina. Entonces, ahora continúa este siguiente momento. Corríjame, Mercedes, para evitar cualquier dificultad. Es el momento de los cierres, en donde cada uno, en el orden que ya se trabajó, cierren ideas, inviten a votar por vuestra opción y finalmente coloquen su número, sáquenle el mejor provecho posible a estos 2 minutos de cierre que cada una y cada uno va a tener. Eduardo, tus 2 minutos de cierre. Vale, muchas gracias. ¿Qué más decirles? Tengo un listado de compromisos efectivos y me sumo también a la idea de rebajar la dieta parlamentaria a la mitad y estar en los estándares que, por ejemplo, tienen los países de la Unión Europea, que tienen un salario los parlamentarios inferiores a los que tenemos en este país. Y esos 24 compromisos que están en mis redes sociales son eso, no son otra cosa, son promesas. Son compromisos que van desde a mejorar la legislación laboral de este país hasta, obviamente, ampliar los derechos y las libertades, lamentablemente dentro de un marco restringido que nos otorga la actual Constitución, que es un estatuto antidemocrático que tenemos del año 80, pero tratando justamente de sacarle el mayor provecho al periodo que tenemos de aquí hasta que tenga una nueva Constitución. Son compromisos, buscamos generar realidades. No solo a nivel nacional, no solo a nivel general, sino que también con los territorios, con las 14 comunas que componen el distrito. Hay que revisar justamente la conectividad, como dijo una candidata delante, hay que revisar también el tema de la electricidad y obligar a soterrar todo el cableo eléctrico, no solo al distrito, sino que también ojalá de todo el país. Ver las situaciones del agua en distintas comunas que también son parte del distrito y comprometernos efectivamente a tener permanentemente una conexión con las personas que son parte del distrito, que son parte de cada una de las comunas y ser realmente no solo representantes, sino que también unos claros voceros de cada una de las inquietudes, ideas y sentires de la población que componen, en este caso, el distrito 14. Esos son mis compromisos. Esa es mi voluntad, lo vengo haciendo hace muchos años y mi número es el AN89. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Eduardo, por tu cierre. Carolina Santis, ahora cierre. Instale alguna idea que le haya quedado y por favor invítenos a votar por usted. Ya, ahí aproveché de poner mi número, el 86. Bueno, es difícil pedirle a la gente que confíe después de todas las decepciones que hemos tenido los ciudadanos con los políticos. En mi caso, yo nunca he tenido un cargo político, ¿ya? Entonces, lo que pido yo es la oportunidad de poder cambiar. No tenemos por qué las personas que nos presentamos ahora pagar los pecados, digamos, de una clase política elitista que se ha llenado los bolsillos ilusionando a la gente y no cumpliendo sus promesas. Darnos la oportunidad de que queremos hacer bien las cosas, que los queremos cambiar y ese es mi compromiso, hacer el trabajo bien como corresponde, mantener siempre el contacto con las 14 comunas, hacer un trabajo territorial como corresponde y tomar las decisiones en base a lo que los pueblos necesitan, no a los intereses de las empresas que financian las campañas. Así que eso, muy contenta. Un saludo a toda mi gente de Paine, Win, San Bernardo, Peñaflor, Calera de Tango y bueno, todas las otras comunas, en Talagante también, mi abuelito era de allá, así que tengo familiares. Así que muy contenta yo con toda la gente, me ha recibido con mucho cariño, con respeto y eso se agradece. Así que seguiremos recorriendo el distrito las veces que sea necesario para que podamos salir y ser la nueva diputada de acá del distrito.
Y eso es importante. Vivo acá en el distrito, no como algunos diputados que representan el distrito, pero ni siquiera viven acá, no conocen las problemáticas. Solamente la ven desde la vereda del frente, como el diputado Coloma, por ejemplo. Tenemos que cambiar esa realidad, ¿ya? Así que los invito a los vecinos a que me conozcan y a través de redes sociales nos podemos comunicar, podemos armar reuniones y contactarse directamente. Eso. Gracias, Carolina. Leticia, tus 2 minutos de cierre. ¿Por qué tenemos que votar por ti? Perfecto, muchas gracias. A ver, porque somos un partido regionalista, porque vamos a bajar los sueldos a 5 millones de pesos. Nadie que trabaje en el gobierno puede ganar más de 5 millones de pesos, porque somos autofinanciados, porque la canasta familiar no puede, ¿cierto?, pagar IVA. Los remedios, hay que sacarle el IVA a los remedios, porque hay que bajarle el IVA a los combustibles. No es posible que un taxista pague tanto IVA, ¿cierto?, en su trabajo, porque hay que cobrarle el IVA a las mineras, por supuesto que sí, y porque hay que hacer un montón de cambios que nos conozcan, dennos la posibilidad. Creemos firmemente que nosotros somos parte de este cambio. Queremos participar de este nuevo Chile. Por eso, vote por Leticia Zúñiga Silva, candidata a diputada, lista AB 68, Partido de la Gente. Eso. Gracias, Leticia. Juan Pablo, tus 2 minutos de cierre, ideas que hayan quedado, busca allí cómo nos persuades para votar por ti. Son grandes los desafíos que tiene nuestro país aquí a futuro. Tenemos una nueva constitución que va a regir las próximas décadas y se necesita un Congreso y parlamentarios que estén a la altura de esos desafíos. Yo creo que puedo estar a la altura de esos desafíos porque tengo las manos limpias, tengo el conocimiento, las capacidades y tengo la capacidad de escuchar a la gente para ser el portavoz de sus intereses, de sus deseos y de tratar de impulsarlos a que proyecten su vida, a que proyecten su calidad de vida en cuanto a la conectividad, que hace tanta falta. Un vecino al web me decía que tenía que levantarse a las 5 de la mañana para llegar a la hora del especialista en Santiago. El tema del agua, con los camiones que van a dejar agua en los lugares rurales que ni siquiera está la estadística de si hay agua potable o no hay agua potable, hay alcantarillado o no hay alcantarillado, hay tratamiento de agua servida o no hay tratamiento de agua servida. Zonas que se ha tomado la delincuencia. Y acá yo soy claro porque algunas veces la izquierda o centro izquierda toma esto, no enfrenta el tema. Y yo de centro izquierda enfrento el tema. El tema de la delincuencia se enfrenta por 2 factores. Uno, con la educación. Es un efecto a largo plazo. Obviamente que si tenemos una educación pública fuerte, a largo plazo vamos a disminuir la delincuencia como pasa en todos los estándares internacionales. Pero a corto plazo tenemos que actuar. No podemos dejar que los delincuentes comunes o los delincuentes de cuello y corbata y también los corruptos, acá yo englobo a todos en el mismo saco, todos tienen que tener la sanción que merecen. Basta ya de salida alternativa, basta ya de alternativa a la privación de libertad, etc. Y por último, pretendo seguir la senda de Pedro Aguirre Cerda, ojalá le llegue a los talones. Profesor, abogado, comprometido con su pueblo, de que gobernar y legislar siga siendo educar. Yo, con mi formación, sé que puedo redactar buenas leyes, que no tengan letra chica. Sé que soy responsable, sé que tengo las capacidades y voy a poner a disposición toda mi energía para con mi pueblo. Y obviamente que el tema de la dieta estoy de acuerdo con eso, que sea a niveles de la OCDE, pero si solo nos fijamos en eso y no en los cambios grandes, va a ser meramente ornamental. Gracias, Juan Pablo. Felipe, tus 2 minutos de cierre, tus momentos de colocar alguna idea en principio. Y tercero, ¿por qué tenemos que votar por ti? Muchas gracias. Primero, bueno, para terminar, agradecer el espacio que me dieron, que como partido también Centro Unido vamos a tener solo 0,2 segundos en la franja electoral, así que se agradece todo el tiempo que dieron acá. Esa es la democracia que hoy día existe gracias a los partidos elitistas que existen actualmente y que han gobernado todo este tiempo. Darle continuidad a los retiros de la AFP, si es necesario un quinto, un sexto, un séptimo, hasta que sea necesario, hasta que cambien su forma de manejar el dinero y que no vayan a la clase empresarial, sino que a la gente. ¿Por qué? Porque sabemos que una vez terminadas las elecciones,
la clase política vuelve a su naturaleza, o sea, estar de frente al empresariado y de espalda de la gente. Como buen dirigente sindical, voy a estar siempre en la lucha de los trabajadores, por los trabajadores, y hay que hacer cambios profundos en el código del trabajo. Lo mismo también en el tema sanitario. El código sanitario hay que hacerle cambios profundos y reconocer todos los trabajadores que están presentes para el servicio de la comunidad. Y para mejorar la salud es necesario levantar más centros de alta complejidad, hospitales de alta complejidad en los distintos distritos. O sea, no podemos tener todavía un hospital para 7 comunas y que sean de alta complejidad, o sea, camas UCI que den el respaldo. Y la pandemia mostró suficiente que no daban el ancho y por eso tuvieron que ingresar muchos al sistema privado y muchos endeudándose porque los llevaban al centro de salud y después no tenían cómo devolverse a la comuna de base, principalmente si eran de regiones. Y el foro parlamentario, basta de la corrupción en los políticos. Si son elecciones por la gente, no pueden olvidarse de eso. La gente está primero, los empresarios están después, porque ellos tienen el dinero suficiente para mandarse a cambiar. La gente sigue acá y de ellos no nos podemos olvidar, jamás. Gracias, Felipe. Muchas gracias. Mercedes, hemos tenido un recorrido suficientemente interesante, no solamente desde lo territorial, sino que también en términos de conceptos e ideas. Cuestión que nos satisface, a mi modo de ver, como programa Construyendo Unidad, que además estamos en nuestra segunda tanda de presentación de nuestras candidatas, de nuestros candidatos. Consignar que han sido varios y varias las que nos están observando y nos han mandado algún comentario, pregunta. Nos excusamos por no necesariamente colocarlas todas al aire, producto del formato en el cual nos instalamos, y de todos modos agradecer este seguimiento que hacen a este esfuerzo comunitario que realiza nuestro programa Construyendo Unidad. Mercedes, por favor. Bueno, concluir, agradecer a las candidatas, a los candidatos para ser electos diputados, diputadas por el distrito 14. Sin duda que han dejado tiempo valioso, personal, familiar y de campaña que es tan necesario para estar con nosotros en este programa cuya pretensión es entregar información a la ciudadanía, ser un grano de arena en la formación cívica de nuestro distrito, región y país. También agradecer a todos los que nos ven en las distintas plataformas, páginas, UNITV o DJTV o la página de la Mesa Unidad Social de Padre Hurtado. El programa queda disponible, así que candidatas, candidatos, dispongan de él, pueden repetirlo ahí en sus páginas, replicarlo, para que también ahí puedan recoger comentarios de esta oportunidad. Gracias. Despedirnos y el mensaje que siempre doy yo al finalizar, no olvide que la buena política y la democracia son necesarias. Así que agradecerles a todos, que tengamos buena noche, buen descanso, que gane Chile y que les vaya muy bien a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Adiós.